Buenos días, estamos desde Brasil, yo, Leonardo Severo, de Hora del Pueblo, Felipe Bianchi, del Centro de Estudios de Mídia Barão de Itararé, y Vanessa Martina Silva, de la agencia Diálogos del Sur. Estamos acá com o ex-ministro de Obras Públicas de Bolívia, ex-vice-ministro de Eletricidade e atual candidato a diputado por Santa Cruz de la Sierra, o grande companheiro Jerjes Mercado. Bueno, Jerjes, gostaria que nos diera um quadro de como está a luta contra a pandemia e a dificuldade de uma disputa eleitoral em meio de essa grave crise sanitária, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Un saludo cariñoso y revolucionario desde Bolivia. A Vanessa, encantado de conocerla. A Felipe Bianchi también. Un gusto, un saludo desde Bolivia, la patria grande latinoamericana como Brasil, Bolivia y los otros países. Somos uno solo prácticamente, ¿no? En Bolivia estamos muy preocupados. La pandemia lamentablemente ya sobrepasó los 45.000 infectados y estamos llegando a los 2.000 muertos. Para Bolivia, un país con apenas 11 millones de habitantes, esto realmente es un número catastrófico. Y consideramos que el gobierno nacional lamentablemente se aplazó rotundamente en controlar la pandemia. Fíjense que nos dictaron una cuarentena cuando teníamos 2 infectados y tuvieron 4 meses para resolver el problema, nos tuvieron encerrados prácticamente y no resolvieron el problema. Y ahora nos sueltan a la calle. Desde este lunes en Santa Cruz estamos en la calle todo el mundo, cuando hay 45.000 infectados oficialmente, que yo creo que esa cifra hay que multiplicarla por lo menos por 4. Y tenemos entre 100.000 y 200.000 infectados que no han sido detectados porque el gobierno no hizo las pruebas masivas correspondientes para identificar los contagiados, aislarlos y curarlos. Hemos tenido personas que han muerto en la sala de los hospitales, tenemos cementerios en Cochabamba colapsados, morgues que están los muertos allí amontonados y no saben qué hacer con ellos. Eso ha pasado no en todo el país, pero hemos tenido lugares en los cuales se ha visto esto. Y por supuesto tenemos una economía tremendamente destruida. Empezaron a destruir la economía el año pasado con los conflictos de octubre y noviembre. Ya eso nos ocasionó que perdamos 2 puntos del PBI el año pasado. Poco más de 2 puntos del PBI, que para Bolivia representó más de 2.000 millones de dólares de pérdida el año pasado en crecimiento, una desaceleración del crecimiento. Esto se acentuó en los meses hasta marzo y por supuesto con la pandemia la economía se ha venido realmente a circunstancias lamentables. La gente no tiene dinero, la gente ha sido despedida, mucha gente ha preferido suicidarse porque tenía que elegir entre morir de hambre o morir por el coronavirus y se han suicidado. Tenemos casos como eso, aislados, cierto, pero los hay. Entonces, realmente el gobierno nacional se aplazó en atender la pandemia y ha destruido la economía nacional. Ese es un poco el diagnóstico que podía darte en este momento. Tenemos una de las tasas de la letalidad del virus más altas de toda América Latina, por si acaso, ¿ya? Y una de las tasas de recuperación más bajas. Estamos en el orden del 20 al 25% en tasa de recuperación y en tasa de mortalidad estamos por el orden del 6-7%. Entonces, una de las más altas de América Latina. Una preguntita. Perdón. No, solamente para complementar esta cuestión, yo escuchaba a algunas personas de la oposición que decían al respecto del sistema de salud. Entonces me gustaría saber un poquito más porque en los 14 años del gobierno Evo Morales se avanzó mucho con el desarrollo de una salud, pero ¿cómo está este tema ahorita? Los médicos, había médicos cubanos que salieron, entonces, ¿cuál es el efecto que eso tiene en enfrentamiento de la pandemia? Mire, yo doy gracias a Dios que la pandemia ha llegado el 2020 a Bolivia. Si llegaba el año 2005, 2006, 2007, la catástrofe hubiera sido tremendamente mayor.
¿Por qué? Porque hoy tenemos el doble de médicos. A comienzo de la pandemia, en marzo, teníamos 18.000 médicos más 8.000 médicos del SUS adicionales que se crearon durante estos 14 años, de los 17.500 que teníamos en 2005. 2005, 17.500 y se crearon 18.000 ítems adicionales más 8.000 para el Sistema Único de Salud. O sea, en vez de 17.000, 24.000 médicos para tener la pandemia. Otro tema, el año 2005 teníamos aproximadamente unos 2.000 establecimientos de salud en todo el país. Cuando empezó la pandemia teníamos por lo menos el 50% más. O sea, en 180 años se hicieron 2.000 y en 14 años se hizo el 50% de eso, unos 1.000 establecimientos de salud. Muchos de los establecimientos de salud estaban listos para ser inaugurados y el gobierno no los inauguraba solamente porque no tenían el color de su partido político o para no darle el crédito a Evo Morales. Pongo ejemplos concretos de Santa Cruz. El hospital de Montero han tardado como 2 meses en inaugurarlo. El hospital en Cobija han tardado como 3 meses en inaugurarlo. El hospital del Alto, se llama el Hospital Sur del Alto, han tardado 3 meses en inaugurarlo, solamente para pintarlo del color del partido político actual y terminar de equiparlo, por no darle el crédito a Evo Morales. Solamente un ejemplo. Otra cosa, lo que ya dijo Vanessa, ni bien entró este gobierno, se encargó de pelearse con medio mundo, con lo cual Bolivia tenía muy buenas relaciones. Se peleó con España, se peleó con la Argentina, se peleó con Cuba y Venezuela. A los venezolanos y a los cubanos prácticamente los echaron de Bolivia, a sus legaciones diplomáticas y a los médicos. Son cerca de 5.000 médicos que estuvieron haciendo un trabajo espectacular en Bolivia y que fueron echados de Bolivia. Y que por un tema ideológico solamente este gobierno se negó a pedir ayuda a los chinos y a los cubanos cuando recién surgió la pandemia. Entonces, aquí hay un compromiso y una responsabilidad tremenda del gobierno nacional. Además que no preparó las condiciones para la pandemia. Se sabía desde diciembre que había pandemia en el mundo. A Bolivia llegó 3 meses después y Bolivia fue uno de los países de América del Sur de los últimos que le llegó los virus. Y resulta que no habían preparado absolutamente nada para enfrentar la pandemia. ¿Ah? Y todavía, cuando empezaron a comprar cosas que no éramos brujos para saber que había que comprarlo antes, respiradores, por ejemplo, más terapias intensivas, resulta que se han robado el negocio del mundo, del siglo. Generalmente aquí se hablaba de que los corruptos se llevaban el 10%, 8%, 15%, no sé. Pero estos señores han incrementado los precios de los respiradores en casi 400% en plena pandemia, cuando la gente estaba muriendo por un respirador o muriendo por hambre. Entonces, el gobierno estuvo más ocupado en hacer dinero, estuvo más ocupado en poner a sus parientes, amigos en los primeros puntos, áreas del Estado, más ocupado que en realmente resolver la pandemia. Estuvo más ocupado en sacar rédito político y perseguir a los opositores que en resolver la pandemia. Por eso es que tenemos todos estos problemas actualmente. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí. Leo. Sí, Leonardo está con problemas en la conexión. Bueno, Jerjes, yo te pregunto un poco sobre el tema de que hay un claro bloqueo informativo acerca de lo que se pasa en la región por cuenta de los oligopolios mediáticos, ¿cierto? Así que en Brasil hablábamos yo y Vanessa que estaba de moda hablar de Bolivia cuando se daba el golpe, porque había todo aquel instrumento que era el documento de la OEA, ¿no? Que había fraude y todo más. Además de estos documentos, ha sido comprobado que no tienen consistencia, ¿cierto? Como la fraude es un fraude, el fraude es un fraude de la OEA, pero también hay toda esta situación en Bolivia, además del golpe, hay la cuestión de la pandemia, la cuestión de nuevas elecciones que están agendadas para septiembre, ¿no? Pero no se habla nada más. Acá en Brasil, por ejemplo, no se escucha nada de Bolivia. Es como si
volvió a no existir para los grandes medios de Brasil. Quería un poco tu opinión sobre cómo se da este enfrentamiento a romper este bloqueo informativo desde Bolivia, y también ¿cuál es tu evaluación sobre cómo funciona ese bloqueo informativo sistemático en toda América Latina, por favor? Indudablemente que los medios de comunicación en Bolivia están totalmente comprados por el gobierno, unos, y otros amordazados por el gobierno, ¿ya? El gobierno utiliza la propaganda que da estatal a los medios, lo utiliza como una herramienta para poder chantajearlos, pero también utiliza la represión judicial contra los medios y contra los opositores. Nos arman procesos de donde no hay procesos. Al candidato, por ejemplo, del MAS, a Lucho Arce Catacora, tiene como 3, 4 procesos. Y muchos de los que somos candidatos nos están armando procesos solamente para sacarnos de circulación o para callarnos y que no digamos la verdad. Entonces, y de eso los medios de comunicación no dicen absolutamente nada, ya la mayoría. Entonces, hay un cerco mediático terrible. Por eso es que estos medios alternativos como el que tenemos en este momento son de tremenda utilidad, porque aquí se está llevando adelante una guerra totalmente asimétrica. El gobierno nacional tiene su candidata, pero además el gobierno y los otros candidatos como Mesa, Camacho, Tuto Quiroga y todos ellos representan exactamente lo mismo, representan a los poderes reales del país vinculados fuertemente a las transnacionales y a los Estados Unidos. El único que representa al pueblo, a la gente, a la clase media, a lo que es el bloque patriótico y popular, es el movimiento al socialismo. Y contra el movimiento al socialismo es que hay una batalla feroz. Entonces hace falta estos medios de comunicación alternativos que nos permitan hacer escuchar la voz. Y sobre todo, alertarlos de que hay una intención muy clara del gobierno. Ellos quieren ir a elecciones siempre y cuando aseguren que estos grupos de poder van a ganar las elecciones. No quieren ir a elecciones donde el pueblo gane. Por eso es que están luchando por sacarlo a nuestro candidato de carrera o quitarle la sigla al MAS porque es el que va a ganar. Todas las encuestas y la percepción ciudadana nos dice que Arce Catacora y el MAS de lejos somos los que llevamos la intención de voto por encima del 40%. El que nos sigue con un 15% menos por lo menos. Entonces van a hacer lo posible de sacar del escenario al MAS y a su candidato. ¿Para qué? Para ir a elecciones solamente asegurando ganar ellos. Si no se da ese caso, yo creo que están jugando un plan B. ¿Y el plan B qué es? Hacer fraude, y están posesionando ya en la mente de la gente, como lo hicieron el año pasado. Hay fraude, ¿para qué? Para que cuando ellos lo anuncien oficialmente, la gente le crea. O sea, ellos están preparando con el fraude para hacerse con el poder una vez más ilegalmente, como lo hicieron el año pasado. Y yo no descarto un plan B, un plan C, que si no les resulta nada de esto, inclusive lleguen a un autogolpe para entregarle el gobierno a los militares. No descarto que se llegue a ese extremo con el fin de cruzar, de evitar que vuelva el gobierno del proceso de cambio del MAS y PCP. Son los 3 escenarios en los cuales están jugando y están nuevamente vinculados tremendamente con lo que es la burguesía internacional y la oligarquía internacional. Y lamentablemente ahí está también la oligarquía brasileña, la argentina y por supuesto la norteamericana. Hay toda una confabulación internacional, creo, en contra justamente de este proceso electoral y que quieren que se haga cargo los grupos de poder nacionales e internacionales en Bolivia. Com o governo de Luiz Arce Catacora, como ministro de Evo, durante esses quase 14 anos, Bolívia ha liderado durante muito tempo o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto em América Latina. Bueno, e hoje há uma feroz disputa por el poder, donde muchas de las conquistas, muchos de los avances que han tenido durante este tiempo son invisibilizados por esos medios
por esos mismos medios de comunicación como tienes denunciado. ¿Cómo hacer ahora, en el medio de un proceso de tanta confrontación, dar visibilidad? ¿Cómo estás haciendo la campaña? Cuando te he llamado hoy por la mañana, estabas en la calle con la mascarilla y, bueno, en contacto con la gente. ¿Cuáles están siendo tus dificultades, particularmente como candidato, para poner la propuesta del MAS y de Arce? La primera dificultad que estoy enfrentando son las amenazas de juicios. Yo he tenido algunos cargos en el gobierno nacional en la primera época del gobierno de Evo Morales. Los primeros 5 años yo fui ministro, fui viceministro y otros cargos. Entonces, el gobierno actual ha estado investigando, viendo dónde estuve para armar procesos penales. Tengo información que van a armarme procesos penales para evitar mi candidatura, porque yo en Santa Cruz soy el que más está dando la cara y a nivel nacional uno de los que más da la cara defendiendo el proceso de los candidatos actuales. ¿Me están copiando? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, estoy escuchando. Esa es una de las primeras dificultades que estamos enfrentando. La segunda dificultad que enfrentamos es que hasta el día lunes no podíamos salir a las calles a hacer campaña política y, por supuesto, el riesgo de la salud también. ¿Ya? Yo tuve un infarto cuando los problemas grandes del gobierno del año 2008, yo sufrí un infarto a raíz de la tensión que teníamos. Yo era autoridad nacional y tuve un infarto, entonces ya tengo una enfermedad de base. Es el segundo problema que enfrento. Inclusive ahorita, si puedo salir libremente y estoy en la calle, estuve hoy cuando tú llamabas justamente, estaba en la calle con unos compañeros y al poco rato con unos medios de comunicación, los pocos que a veces nos dan cobertura. Y más nos dan cobertura para ver dónde equivocarnos. Nos equivocamos y esa parte es la que sacan. Y la tercera, por supuesto, es un tema logístico. Yo he sido autoridad, pero soy un hombre de a pie. ¿Entiendes? No tengo gran fortuna, no tengo dinero para hacer campaña millonaria. La hago con los pocos recursos que tengo y además después de mucho tiempo de estar sin trabajar por la pandemia, por varias razones. Entonces, mi tercer problema es, por supuesto, logístico, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para tratar de salvar eso? Las redes sociales. Estamos sacando videos, estamos haciendo programas informativos por Facebook. Tengo 3 programas a la semana y por lo menos un producto saco al día con alguna noticia, con alguna propuesta, con alguna crítica. Esa es la forma en que estamos trabajando, pero todavía es muy insuficiente porque tenemos 7,5 millones de lectores. Yo en el mejor de los casos, con algún video que he llegado a alcanzar, son los 250,000 electores en una semana. Entonces todavía es insuficiente y somos pocos los que estamos dando esta batalla. Los otros candidatos en las últimas semanas ya se han ido plegando también a dar la batalla por las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. Yo diría que básicamente son esos tres dificultades. La judicialización de la política y los posibles procesos que nos puedan traer con represalias inclusive de grupos paramilitares que te puedan agredir. Lo segundo es el tema de la salud y la pandemia que está aquí rondando y que es un riesgo, por supuesto, al cual tenemos que estar sometidos. Y lo tercero es un problema logístico, ¿ya? Entonces, y cuando yo hablo, también está el cerco mediático, ¿no? Lo que decimos nosotros, los medios vienen, pero vienen solamente para ver si es que te equivocas en algo, al hacer tu declaración, de repente dices algo, lo cortan y eso sacan, ¿entiendes? La mayoría, casi todos, ¿no? Son algunas de las dificultades que tenemos, pero ¿cuáles son las ventajas? La ventaja es que el pueblo nos conoce, saben que no tenemos absolutamente ningún acto de corrupción, saben que somos gente capaz y finalmente el pueblo sabe que el gobierno del MAS-IPCP ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia, a pesar de los muchos errores y algunos casos inclusive de delitos que los hubieron, pero a pesar de eso ha sido uno de los mejores gobiernos, por no decir el mejor. Lo que decías tú, el Producto Interno Bruto se incrementó de 9.500 millones a 42.400 millones. 4 veces más prácticamente. ¿Ah? Y iba a crecer un poco más, pero ya cortaron la gestión constitucional, destruyeron la economía y por eso no creció como tiene que crecer el año pasado hasta los 44.900 millones. La pobreza, cuando se hizo cargo Morales del gobierno en 2005,
teníamos 59.9 personas de pobres, porcentaje de pobres. No es que haya desaparecido la pobreza, hay pobreza en Bolivia, pero ya no es 69.9, ya es 38%. Y había también extrema pobreza de 35.2%. Y todavía tenemos lamentablemente gente con extrema pobreza, pero ya no es 35.2, ya es 15.2. Bueno, era el año pasado, porque no me cabe duda de que con la pandemia, con el mal manejo de la economía, hoy la cantidad de pobres son mucho más de los que eran el año pasado. Y nuestro temor es que si esta gente vuelve al gobierno, la cantidad de pobres y extremadamente pobres va a caer todavía, va a subir todavía mucho más, porque las políticas que implementa son políticas del modelo neoliberal, políticas para la gente que más tiene, y no son políticas de ensanchamiento del Estado y de recuperar a la gente y sacarla de la pobreza, la extrema pobreza, y llevarle servicios públicos que tanta falta nos hacen todavía. Ese es el gran problema que tenemos hacia adelante. Me gustaría hacerte otra pregunta. Al respecto de la judicialización, nosotros estamos viendo esos procesos como una manera de desestabilización, incluso de golpes judiciales, como vimos en Brasil, como se intentó en Argentina. Y ahora hay un proceso en contra de Evo Morales. Bien, yo escuchaba por la mañana la CNN en español, y ahí había un señor que llamaba a Evo Morales de terrorista, narcotraficante y de cosas, bueno, impensadas. Y ahí estaban como por pidiendo la cabeza del expresidente Evo. Y me gustaría saber dos cosas. ¿Esa judicialización se va en contra Evo, García Linera, ya también el candidato Luis Arce y otros candidatos? Entonces, eso es grave, me parece, porque puede inhabilitar incluso el partido. Me gustaría saber cómo están lidiando con esa cuestión, cómo está el tema de la justicia. Evo creo que logró avanzar mucho con ese tema de democratizar la justicia y los altos rangos de la justicia en el país. Entonces, me gustaría saber cómo está, si están cambiando los jueces, cómo está ese tema. Pero también saber cómo la gente comprende ese fenómeno, comprende esa ofensiva contra Evo Morales y contra todo el partido, todo el MAS. Bueno, primero, en este momento en Bolivia se vive de tal forma que todo lo malo que pasa en Bolivia le quieren echar la culpa a Evo Morales y al MAS. Los aviones que salen cargados con droga han salido durante estos 7 meses que son gobiernos ellos, también le echan la culpa a Evo Morales. Y efectivamente están echándole la culpa de una supuesta sedición, aunque todos estos juicios no tienen pie ni cabeza, son totalmente ilegales e inconstitucionales. ¿Ya? Pero obviamente que van a tratar de sacar ventaja de ellos. Y finalmente la gente se da cuenta, una parte de la gente se da cuenta que es un afán de crear cortinas de humo para evitar el crecimiento de Luis Arce y del MAS. Pero lamentablemente los medios de comunicación juegan un rol negativo. ¿Por qué? Porque le dan amplia cobertura a esa información que está sacando el gobierno, que es distorsionada, y no da cobertura a los que explicamos la diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, en la conciencia ciudadana, paulatinamente le van metiendo la información que ellos quieren. Es decir, están practicando la posverdad. Eso, ahora se avanzó mucho en tema de justicia, es cierto, se democratizó la justicia, pero también hay que reconocer que fue uno de los temas que no cumplió a cabalidad el anterior gobierno. Hay que reconocer que faltó hacer muchas cosas y que no se las hizo. Entonces la justicia lamentablemente es una de las peores y está totalmente sometida al gobierno nacional en este momento. Esa es la lamentable verdad y espero que la gente se dé cuenta de que muchos de los procesos son políticos. Muchos de los procesos son solamente para sacarnos a los candidatos de la carrera electoral. Eu penso que há em Brasil 44.000 eleitores solamente em São Paulo
que garantizaram uma ampla vitória al MAS, foi 71%. Creio que solamente a Argentina ha garantizado tantos votos, mas que foi 83%. Ou seja, há muitos e muitos bolivianos e bolivianas que han garantizado incluso aqueles 10% a mais de ventaja em la disputa final. Eu he acompanhado o processo, puedo afirmar que não houve fraude, he acompanhado todo o processo, mirei a democracia ciudadana muito de cerca. Que pensas que em esse momento de persecução, temos em Brasil um governo também como o de Bolsonaro, extremamente reacionário, fascista, que se pode fazer os bolivianos em Brasil para organizarem-se, para garantizar sua organização e sua participação, porque também, da mesma forma que está ocorrendo as ameaças, a persecução e a utilização da pandemia em contra a democracia em Bolívia, também creio que vão utilizar em Brasil para que não participem das eleições, ou seja, para que esse montão de eleitores potenciais del MAS não participem do sufrágio. Se pudieras falar em direto, porque isso vamos a repercutir, por supuesto, qual tu llamado para esses companheiros e companheiras? Yo le diría a la colectividad boliviana que vive en Brasil que ante todo está la conciencia social y que recuerden qué Bolivia teníamos antes del 2005, una Bolivia mendiga, una Bolivia donde todos los servicios públicos prácticamente eran de los extranjeros. La electricidad estaban los españoles, estaban los ingleses, estaban los alemanes, estaban los canadienses, propietarios de la electricidad. Los hidrocarburos eran propietarios de la Repsol, de la Petrobras, de la Shell, de la Total. El agua eran los franceses y norteamericanos. O sea, todo prácticamente pertenecía a las transnacionales. Entonces se le ha devuelto a Bolivia la dignidad, la soberanía económica, política y social. Además se hizo muchísimo por luchar contra la pobreza extrema y la pobreza moderada. Y se hizo bastante también para mejorar temas de alfabetismo, para mejorar la infraestructura caminera boliviana. En fin, en todos los ámbitos, incluyendo la política exterior boliviana, se le devolvió la dignidad y la soberanía. Entonces, es cierto que durante los 14 años se hizo mucho, pero también es cierto que hemos cometido errores y también es cierto que han habido delitos y desaciertos. Pero si comparamos lo bueno con lo malo, de lejos lo bueno supera a lo malo, de lejos. Entonces yo apelo a la conciencia social de los bolivianos en Brasil. ¿Para qué? Para que una vez más hagan prevalecer su derecho a votar y votar correctamente por el único candidato que representa a las grandes mayorías nacionales. Y ese candidato que representa a las grandes mayorías nacionales y que tiene la capacidad para devolverle el crecimiento económico al país, para devolverle la lucha contra la pobreza, extrema pobreza, y para encaminarnos en un desarrollo equitativo, es Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Por eso invito a los amigos bolivianos a que hagan conciencia y exijan que se les permita el voto en todos los confines, particularmente San Pablo, Río de Janeiro, que es donde entiendo que hay mucho más bolivianos, pero deberían exigir que se les permita el voto en todos los lugares donde tenemos un consulado, por lo menos, para que puedan hacer prevalecer su derecho a voto. Además, quiero decirles que durante el gobierno pasado también se hizo mucho por proteger a los bolivianos que están en otros países. Establecimos el concepto de la patria grande, establecimos mecanismos para que se les devuelva y se les respete a los bolivianos también en Brasil, en Argentina, en España y en todos los países prácticamente del mundo. Por lo tanto, yo reitero, lo que hace falta es la conciencia social
y la organización de los bolivianos en Brasil para garantizar el triunfo nuevamente del proceso de cambio en Bolivia. Jerjes, una pregunta, Leo. Claro. Ha hablado que cree yo quiero hablar del plan C que ha dicho, de la cuestión de militares, fuerzas armadas. Bien, se vio desde el mundo entero el papel, el rol que desempeñaron en el golpe que sacó a Evo Morales, no que sacó, pero que impidió el triunfo que se dio en las urnas, ¿correcto? También vemos en Brasil una participación activa de este sector, no solo en la cuestión de la política, pero de hacer como boca adentro de las personas cosas que no son normales a la democracia, ¿correcto? Estamos aquí en Brasil, vivimos, por ejemplo, un asedio, un acoso permanente de esos sectores a los otros poderes. Es como, no va a pasar nada desde que obedezcan callados. Entonces te pregunto dos cosas. Primero, ¿cómo evalúas ese problema en América Latina, que en 2020 estamos enfrentando nuevamente esta injerencia de los sectores militares en la política? Y segundo, ¿cómo hacer para asegurar un proceso democrático real de votación en Bolivia? O sea, no sé, con este gobierno de Áñez, si van a tener observadores independientes, si van a organizaciones para acompañar ese proceso para que no pase el plan B ni el C. Bueno, definitivamente. Me gustaría solamente, perdón, agregar una cosita a la pregunta de Felipe, si me permiten. La OEA ya ha hecho el fraude del fraude, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar también que no ocurra nuevamente esa injerencia de parte de los observadores, ¿no? Que deberían garantizar el proceso? Bueno, primero que nada, coincido contigo en el sentido de que en América Latina, lamentablemente, en los últimos meses y años, ha habido un retroceso de las fuerzas progresistas y ha habido un empoderamiento de los grupos reaccionarios más recalcitrantes a nivel latinoamericano. Entre ellos, por supuesto, no está exento Brasil, que tiene uno de los más recalcitrantes, ¿no es cierto? Y las fuerzas militares nuevamente han creado su ímpetu y sus ganas de manejar el poder. Aquí se dio un ejemplo cuando el comando en jefe, en pleno, se fue a la Asamblea Nacional, Plurinacional, a exigirle los ascensos. Yo fui uno de los primeros que salió a exigir que a esos militares inmediatamente se los mande a la reserva activa o se le dé de baja voluntaria, que le llaman acá, porque es un pésimo antecedente que ellos deliberen y vengan a querer mandar a un órgano legalmente y legítimamente electo como es la Asamblea Plurinacional. Entonces, efectivamente, hay elementos dentro de los militares que están ansiosos porque le den el poder. Y hay elementos de la sociedad civil que lamentablemente ve con buenos ojos. Esos reaccionarios, esa gente retrógrada, conservadora, lo vería con buenos ojos, inclusive. Por eso es que es tremendamente peligroso y no se descarta esta opción. Yo sé que hay corrientes entre los militares que están deseosos de hacerlo. Felizmente son minoritarios, porque los militares saben que la justicia tarda pero llega. Y si se meten a hacer eso, no sé si va a ser en 1 año o en 10 o en 15, pero van a ser juzgados posteriormente. Entonces, creo que los militares entienden muy bien eso, la mayoría, y van a tener que abstenerse de inmiscuirse en estos temas. ¿Sobre cómo garantizamos? Yo creo que la mejor garantía que podíamos tener para el día D es la movilización social. El pueblo, en primer lugar, tiene que estar atento a su voto para defenderlo. Segundo, es importante que vengan misiones internacionales independientes. En la OEA no confío y la mayoría de los bolivianos no confiamos. No lo hicimos ayer, no lo vamos a hacer hoy tampoco. Peor después de que consumaron el fraude que nos llevó a el golpe de Estado el año pasado. La OEA tiene aquí mucha responsabilidad en eso. Por lo tanto, no confiamos en ello. ¿Yo qué pienso? Que tiene que haber misiones internacionales más o menos transparentes y neutrales.
Yo he propuesto que solicitemos que vengan, por ejemplo, misiones de Alemania, de Francia, de China, de Rusia, pero de organismos neutrales y no observadores de 2-3 días, que se vengan un mes antes para hacer acompañamiento al todo proceso electoral, para evitar la persecución política, para evitar la manipulación informática, para evitar que estén utilizando fondos del Estado en propaganda política, como lo está haciendo en este momento el gobierno nacional. La mayor parte de la propaganda que ve en la televisión es propaganda política a favor del gobierno y de desprestigio del que ellos consideran su principal adversario, que es el MAS. Y desde luego que es su principal adversario, porque así lo ven al pueblo, lo ven como su adversario, los grupos de poder. Entonces, esa sería la solución, creo. Además, un tercer elemento serían personas como ustedes, de medios de comunicación alternativos, que estén atentos para hacer la denuncia. Que si mañana lo arrestan a Jorge Mercado o le dicen un proceso, salgan internacionalmente a denunciar que es una persecución política. Que si el día de las elecciones se detectan fraude, estos medios de comunicación alternativos salgan a denunciarlo a la palestra pública. Y peor, por supuesto, si se gestara el golpe de Estado, que digo que no está exento y que hay una probabilidad de que se dé. En ese caso nos van a hacer falta también, por supuesto, los medios de comunicación. En síntesis, yo diría, nos hace falta movilización del pueblo y control, nos hace falta misiones internacionales y, por supuesto, la atenta mirada de los medios de comunicación alternativos que estén preparados para sentar las denuncias correspondientes. Esos tres elementos creo que pueden llevarnos a asegurar que hay algunas elecciones medianamente transparentes e imparciales el 6 de septiembre. Yo estuve en 2008, he acompañado el proceso cuando se intentó, cuando Estados Unidos intentó sacar Beni, Pando y Tarija del mapa de Bolivia, o sea, la media luna, ¿no? Intentando hacer un proceso similar a lo que hizo en Yugoslavia con Bosnia, Herzegovina, bueno. Y he mirado en las calles en Santa Cruz pinturas, escritos como Evo va a morir en Santa Cruz, e incluso la destrucción de la sede de la empresa nacional de telecomunicación, de la Intel, que fuera recién nacionalizada, ¿no? O sea, hay por parte de una pequeña élite en Santa Cruz ese trabajo en contra del sentimiento nacional, ¿no? Una mirada en contra del indio, como con mucho prejuicio, por supuesto alimentada también por la cuestión de los medios. Me gustaría saber cómo fue tratado eso en los años del gobierno de Evo, ¿no? ¿En qué se ha avanzado? Porque yo hablo con mucha gente también de Santa Cruz que aún mantiene ese prejuicio, no, el indio ni siquiera hablaba correctamente, no, se ha invertido mucho en canchas de fútbol y no se hizo en eso, en aquello. ¿Qué crees que se puede hacer más? Y bueno, del punto de vista real, ahora, ¿cuál es el nivel de peligro incluso en esa disputa en Santa Cruz? Claro, yo recuerdo muy bien la época porque justamente te hablaba que tuve un infarto y el infarto lo tuve a raíz de toda esa convulsión social que hubo. Yo en esa época era autoridad de la entidad reguladora del sistema eléctrico boliviano. Entonces nos habían hecho volar unos ductos, estábamos a punto de que se queden las ciudades sin energía eléctrica y resulta que la policía y los militares los habíamos replegado para evitar una masacre y estos grupos violentos habían tomado las ciudades, las entidades del Estado. Entonces iba a ser una masacre si aparte de eso había racionamiento eléctrico en las noches. Era una responsabilidad muy fuerte. Por eso recuerdo muy bien esa época y lamentablemente quienes orquestaron e intentaron dividir al país en esos momentos son aquellos que han vuelto del exterior en los últimos meses y están operando políticamente y a veces han sido recibidos como héroes, ignorando que intentaron dividir el país y poco más y nos lleva a una guerra civil.
ignorando que sus huestes iban y atacaban entidades públicas y personas. Yo mismo fui declarado enemigo de Santa Cruz, siendo un cruceño nacido, criado, yo y mis abuelos y todos aquí en Santa Cruz. Entonces eso, el riesgo es de que se produzca una polarización en los siguientes tiempos, en los próximos días o semanas, y lleguemos a algo parecido nuevamente, porque esos grupos violentos, como digo, siguen existiendo y muchos de sus líderes han vuelto. Entonces hay ese riesgo latente. Hay grupos que están siendo entrenados en Cochabamba, en Santa Cruz mismo. Incluso Gabriela Montaño, em aquela época, me ha entregue uma foto de uma bandeira nazista em las calles de Santa Cruz. Sí, sí. Totalmente, plenamente de acuerdo. Habían banderas nazistas, quemaron inclusive, rompieron las insignias patrias bolivianas y había un fuerte, estos grupos tienen la capacidad de movilización. Son los mismos grupos que orquestaron el año pasado los 21 días de bloqueo en Santa Cruz. Son los mismos grupos violentos que siguen articulados y que son un peligro, por supuesto, porque tienen una mentalidad totalmente retrógrada y tremendamente conservadora. Defienden con uñas y dientes los privilegios, por supuesto, de los grupos de poder. Y en Santa Cruz, lamentablemente, eso es muy arraigado y muy fuerte en este grupito, pero tiene una capacidad movilizadora muy grande. Y ahí hay un sentimiento racista, un sentimiento fascista y, por supuesto, a veces hasta antiboliviano, ¿no? Y antipatria. Por ejemplo, algunos de ellos dicen que no van a levantar nunca la huipala, un ejemplo solamente, pero con mucho orgullo levantan la bandera norteamericana. ¿Cómo se explica eso, no? Lo conocemos bien en Brasil. Entonces, y hay gente y se sienten orgullosos de eso encima todavía. Propongo una última rodada. ¿Qué te parece, Felipe, Vanessa? Una última rodada. Perfecto. Jerjes, me gustaría saber al respecto de la economía, una cuestión de economía. Además de ser un gobierno de transición, debería ser un gobierno de transición, el de Jeanine Áñez, y debería convocar elecciones lo más pronto posible, pero lo que está haciendo ella es un desmontaje de las empresas del Estado, entonces está trabajando las privatizaciones, y me preocupa y me gustaría saber cuáles son las perspectivas ahí para un futuro cercano a respecto de las posibilidades económicas, porque aquí en Brasil nosotros estamos viendo que ese desmontaje, ese neoliberalismo extremo de privatizar todo, nos está llevando a una situación económica tremenda y vamos a tener una reducción muy fuerte del PIB. Por ejemplo, Petrobras está siendo totalmente desechada. No se vende Petrobras, pero se está deshaciendo todo lo que hay ahí de avances de empresas que están vinculadas a ella. Entonces, bien, ¿cuáles son las perspectivas? Bolivia, que ya hablamos sobre eso, crecía un montón, era uno de los países que más crecía en Latinoamérica, pero ahora está ahí con este gobierno entreguista, creo que podríamos decir. Bueno, primero hay que aclarar que no solamente Bolivia que crecía y era el campeón del crecimiento en América Latina, pero hay que ver la calidad del crecimiento. El crecimiento era basado en la demanda interna y además con una fuerte redistribución del ingreso y de la riqueza, porque se puede crecer mucho y que le llegue solamente a un grupo privilegiado ese crecimiento, como se da con el modelo neoliberal, ¿no? Donde el grupo privilegiado concentra el crecimiento y lo que gotea solamente le llega a los pobres. En Bolivia fue a la inversa. Crecimos, pero era un crecimiento muy bueno porque se combatía justamente la inequidad. ¿Cuál es el camino que tenemos hacia adelante? Hay dos caminos. El primero, si estos grupos de poder como Jeanine Áñez, Camacho, Mesa, que son lo mismo,
Si ellos se hacen con el poder, por supuesto que van a terminar de desmantelar al Estado plurinacional, van a terminar de destruir la economía y van a continuar concentrando la riqueza en los grupos de poder. Y por lo tanto, lo que le espera a los sectores populares, a la clase media, es lo peor que le puede ocurrir en los siguientes años. Se habla de una contracción del Producto Interno Bruto de cerca del 6%. Ese 6% de contracción, de reducción del PBI, no lo va a asumir los grupos de poder, lo va a asumir el pueblo. Esa es la gran diferencia. En cambio, si conseguimos volver con el MAS al gobierno y Luis Arce Catacora es el presidente, lo que vamos a hacer es adoptar políticas keynesianas, más bien ampliar la inversión pública, ampliar la participación del Estado de tal forma que ese decrecimiento del PBI no sea tan grande, sea lo mínimo posible de crecimiento, pero además que no carguen los pobres con esa contracción de la economía, sino que se distribuya, que más carguen con ella los que más tienen y que menos carguen, por supuesto, los que menos tenemos. Esa es la diferencia. A mí me parece de que lo peor que puede pasarle en este momento a Bolivia es que venga un gobierno neoliberal que va a practicar políticas de reducción del Estado, cuando en el mundo se ha demostrado que con la pandemia y con la crisis es el Estado el que ha liderizado la solución. Entonces necesitamos un gobierno como el de Luis Arce que se encargue de evitar que se disminuya el Estado, de evitar que se disminuya la inversión pública y que cree las condiciones para que el golpe de la crisis se lo reparta en función de las capacidades que tengamos todos los bolivianos y que la crisis sea en tipo U, como le llaman. O sea, es decir, que pronto salgamos de la crisis y que el siguiente año ya tengamos un crecimiento positivo y volvamos a lo que fue el crecimiento de los últimos 14 años y el circulante y la lucha contra la pobreza y la dotación de mejores condiciones de vida para todos los bolivianos. O sea, soy muy optimista. El pueblo boliviano se da cuenta, creo, a pesar de la gran guerra que estamos enfrentando, a pesar de los medios de comunicación adversos, hoy el pueblo boliviano compara y se da cuenta que estuvo de lejos mejor antes de lo que está hoy, que le dijeron que había dictadura y hoy están sintiendo lo que es la dictadura, que le dijeron que hubo un mal gobierno y hoy están viendo lo que es un mal gobierno. Por eso es que todas las encuestas oficiales y no oficiales, que son pocas, por cierto, nos aseguran que vamos a ganar en primera vuelta. Pero aún hace falta un mayor trabajo, aún hace falta que los medios de comunicación no distorsionen tanto la verdad, hace falta que la gente se entere de estos temas. Lo que decía Vanessa, le han metido a la gente que no se hizo nada, le han metido que se hizo canchitas y no hospitales. Yo acabo de decir la cantidad de hospitales que se construyeron, pero además hacer canchitas no es malo, ¿eh? Es parte de la medicina preventiva. Quienes hacen deporte tienen menos chances de enfermar, es parte de la prevención de la salud. Y además, donde se hizo una canchita o un coliseo, no se hizo porque se le ocurrió al presidente, se lo hizo porque eso fue lo que el alcalde del lugar le pidió, y le pidió porque su pueblo le pedía eso, ¿entienden? Entonces no está mal la cancha, pero también hay que desmentir de que que no se hizo nada, se hicieron muchísimas cosas, pero los medios de comunicación tratan de opacarlo, de cubrirlo y no mostrar aquello, y más bien mostrar una verdad absolutamente distorsionada. Quer mandar bala, Fê? Voy a hacer una preguntita rápida. Jerjes, mira, yo y Leonardo estuvimos en 2014 para justamente hacer esta cobertura del proceso electoral en Bolivia por medios alternativos de Brasil. Y te digo que de las experiencias que tuvimos, para mí fue como la más tranquila, porque hablábamos con la gente y decían que era muy difícil hacer oposición en Bolivia aquel año, porque eran muchos logros, no se podría cambiar una política que iba tan bien. Y con el golpe se vio lo mismo que vimos en Brasil, así, que hay un rencor muy ideológico, muy clasista de las élites, ¿no? Se ve que, por ejemplo, la cuestión de adentrar al Parlamento con una Biblia, decir que la Pachamama no pisa más en el poder político, y también como que
la cuestión de las agresiones a la ovipala. No sé, se nota que hay mucho rencor de esos sectores y cuando asumen el poder no hay un proyecto, no es un tema de disputa de proyectos políticos, de visiones de cómo conducir la economía, que era lo que decía. Y eso estamos enfrentando en Brasil, quizás con un nivel, no sé si peor, pero muy grave, porque fueron electos por el voto. Todo bien que hubo un gran esquema de noticias falsas, de ilegalidades cometidas, que las instituciones de Brasil no dieron cuenta también de barrar, ¿no? de impedirlos. Pero lo que te pregunto es si crees que solo con la mejora de las condiciones de vida del pueblo seremos capaces de enfrentar élites tan rencorosas, tan agresivas como tenemos en América Latina. Pues con todo este legado que tenemos nosotros, tal vez la cuestión de la manipulación mediática, de ese odio que es inoculado en la gente diariamente, sí es suficiente para darnos la pelea. Mira, estoy convencido de que no es suficiente con llevarle mejores condiciones de vida a la gente, y eso lo ha demostrado justamente el gobierno de Evo Morales. Fíjate que nosotros, cuando comparaban, decían, va a caer Venezuela, va a caer Nicaragua, y Bolivia va a ser el último. ¿Por qué? Porque Bolivia, el manejo económico, no quiero desprestigiar a otros países, cada cual tiene su propia situación, sus propias características, pero en el caso boliviano es innegable las grandes transformaciones que hubieron y la mejora de las condiciones de vida de la gente. Solo por darte un dato, el 2005 la expectativa de vida de Bolivia eran de 64 años. Uno nacía y pensaba que iba a vivir 64 años. El año pasado la expectativa de vida 74 años. Estoy redondeando, pueden haber algunos decimales por ahí, ¿no? Más o menos. O sea, 10 años incrementamos la expectativa de vida. Los salarios, o sea, todo mejoró, y sin embargo el gobierno se cayó y hubo una movilización grande en las calles. O sea, no es suficiente con llevarle mejores condiciones y mejores servicios a la gente. Si no transformamos la sociedad, si no transformamos las mentes de la gente, si no transformamos las estructuras económicas, políticas y sociales, no está asegurado nada. Por eso creo que hay que trabajar muchísimo todavía, y ahí nos faltó trabajar en la mente de la gente, ¿sí? Y trastocar más, yo creo, las estructuras económicas y políticas de Bolivia. Eso faltó, y creo que esa es la parte por la cual nos caímos el año pasado como gobierno. Hay una tarea pendiente allí. Muchas de las personas piensan que las mejores condiciones fueron por obra y gracia del Espíritu Santo, y no me cabe duda que de repente Dios ayudó mucho, pero fueron las políticas públicas empleadas y ejecutadas las que lograron mejorar las condiciones de vida de la gente, y eso muy pocos lo saben, muy pocos lo admiten. Y estos grupos de poder, por supuesto, se encargan, como controlan la economía, como controlan los medios de comunicación, como controlan las iglesias, se encargan todos los días de minimizar lo que hizo el gobierno y maximizar los errores cometidos del gobierno. Ese es el gran problema que tenemos, creo, y me parece que también es en América Latina, no solo en Bolivia. El presidente Lula da Silva hizo muchísimo. ¿Cuántos millones de brasileños salieron de la extrema pobreza que tuvieron una comida ya en su mesa? Si la mente no me engaña, eran 40, 50 millones de personas. Y sin embargo, en las elecciones pierden. ¿Por qué? Porque se hizo cosas positivas desde el punto de vista económico, pero no se trabajó, creo, con la conciencia de la gente y además con las estructuras económicas, políticas y sociales. Y eso nos llevó a pagar el precio que estamos pagando ahora. Bueno, Cerro, Van, ¿qué te parece? Sí, Yo sí. estoy muy contento. Sí. Muchas gracias realmente por conocerlos, querido Leonardo, Felipe y Vanessa. Tienen un amigo, un compañero, un camarada en Bolivia, así que espero que nos acompañen en este proceso eleccionario que vamos a llevar adelante en 7 semanas más. Listo. Muchas bueno, gracias, Jorge. En nuestro nombre te agradezco, luego creo que estaremos juntos, si es que nos aceptan, ¿no? Porque brasileños y el virus están muy asociados en ese momento. Juntos Ya, por gracias, la patria grande, entonces. Muchas gracias, un saludo revolucionario. Muchísimas y por favor, gracias. si me pueden mandar la grabación sería ideal. Bueno, Sí, Claro. Perfecto.
Por supuesto, un grande abrazo. Excelente. Gracias. Un abrazo. Abrazos virtuales. Chao, chao.